Hola, buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, Buenas noches. ¿Usted cómo ha estado? bien, bien, gracias también a ustedes. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieran compartir antes de empezar la clase de hoy? ¿Me escuchan bien? Sí, Doc. Sí, doctor. A ver. A ver, si son tan amables, indíquenme si se está proyectando o no. Sí, doctor. Sí se está proyectando. Si se está proyectando, Sí, y también se lo escucha fuerte y claro. ok. A ver, denme un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, muchas gracias por esperar, chicos. Disculpen, en realidad he estado con un día muy agitado. Tengo que inclusive irme a una reunión a las 8 de la noche. Por lo tanto, quiero adelantar algo sobre el tema de hoy, que se denomina cicatrización. Hoy vamos a hablar de este tema que tiene que ver mucho con la cirugía. Va muy ligado a la cirugía, porque la cicatrización es parte del procedimiento de una herida que se realiza, para reparar heridas o para suturar algún tipo de técnica que se necesite para una intervención quirúrgica. De tal manera de que todo lo que pueda agredir al cuerpo o a la piel va a dejar una cicatrización. De tal manera de que los cirujanos siempre tenemos que tener en cuenta esto porque esto prácticamente se lo conoce como la firma del cirujano. Cuando un cirujano deja una herida, ¿cómo le llamamos? Suturada, pero la deja mal hecha, evidentemente que los criterios hacia ese médico van a ser muy duros. Por lo tanto, una cicatrización se la conoce como una firma del médico, ¿no? Aquellos que dejan suturas muy bonitas, cicatrices muy parecidas a la piel, de tal manera de que eso tiene sus técnicas, ¿no? Y sus normas. En todo caso, vamos a ver hoy día parte de esto de aquí, que es la cicatrización de las heridas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Conocer los tipos de cicatrización, las aplicaciones en la práctica médica, describir cuántas fases tienen y los cambios celulares que pueden intervenir en cada uno de estos procesos y fases de la cicatrización, que son muy sencillos de entender porque tenemos que ver mucho la parte estructural de la piel, y describir y reconocer el tejido de granulación que sirve. Ya estuvimos hablando algo anteriormente en la introducción de la cirugía, en que todo lo que está necrosado o lo que ustedes más o menos vean que es un tejido malo,
no nos va a ayudar en la cicatrización, ¿verdad? Siempre tenemos que reconocer cuando un tejido es útil, ¿no? Un tejido es útil y cuando este tipo de tejidos de granulación útil nos van a provocar una cicatriz normal y no una cicatriz anormal cuando no utilizamos un tejido de granulación útil. De tal manera de que es muy interesante tener en conocimiento, porque esto es parte del aprendizaje en cirugía, ¿no? ¿Qué es la cicatrización? Bueno, la cicatrización es una reparación o una restauración, como ustedes le quieran llamar, natural de una herida, ¿verdad? Con tejido fibroconectivo nuevo. Por eso que ustedes van a ver que en las heridas siempre hay una, ¿cómo se llama? Hay unas líneas blanquecinas que son parecidas a la piel, pero que en realidad no son la piel. De tal manera de que eso es fibroconectivo, ¿verdad? Nuevo, mediante un proceso complejo como resultado de divisiones de tipo celular interna, de síntesis proteica, que deriva en un producto final que no va a funcionar, porque una cicatriz es un lugar prácticamente que no funciona, ¿verdad? Y que está conformado por fibras colágenas. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta y las chicas lo van a saber de mejor manera, no ahora, porque bueno, ahora ustedes son muy jóvenes y su piel de alguna manera está muy poco maltratada, ¿no? Por no decir virgen. ¿Eh? ¿Cómo? Por no decir virgen, doctor. Claro, ¿no? Sí, en el buen sentido, ustedes tienen esa piel virgen y que por efectos de los años, el polvo, los rayos solares, la misma edad, van provocando una serie de degradación de esto que se conoce como las fibras colágenas. Y por eso que ustedes van a ver hoy por hoy que mucha gente toma colágeno, porque ayuda a restaurar la piel, la pone más tersa, más suave, comienza a aglutinar muchas más fibras colágenas en la piel. Entonces esto evidentemente lo hacen ya las personas que tienen mayor edad a las de ustedes, las chicas que están en este curso. De tal manera de que por la edad de ustedes, pues obviamente todavía no utilizan colágeno. Algún día, cuando estén un poquito más de más edad, a lo mejor ya las puedan utilizar. Pero lo que quiero decir en sí es que esta fibra colágena es una de las que conforman, obviamente, la reparación de una cicatriz. Es decir, este es el elemento clave en el proceso de cicatrización. Obviamente que la cicatrización es un proceso de alteración permanente. Recordar ustedes que la cicatriz de una piel en cualquier lugar del cuerpo será una alteración permanente. No va a haber poder humano que cambie eso de allí, por mucho maquillaje, por mucho que la operen los estéticos, etcétera. No van a poder arreglar eso de allí. Va a quedar una cicatriz mínima, como ustedes quieran ver, más adelante vamos a ver imágenes de eso, pero igual va a quedar una cicatriz permanente. Obviamente que esto representa ser un gran impacto para el ser humano debido a que a veces la cicatriz se encuentra en lugares muy visibles, de tal manera de que puede lesionar psicológicamente la autoestima de las personas, de tal manera de que le provoca cierto grado de impacto al ser humano, ¿verdad? Existen otras cicatrices que las tenemos en lugares ocultos del cuerpo y que no es que no nos impacten, pero por lo menos nos logra aplacar un poco su falta de visualidad por parte de las otras personas, de que no las pueden ver y que las llevan escondidos ante una pieza de ropa. Pero no deja de ser un impacto en la persona debido a que cuando se la ve, la persona evidentemente que reniega de lo que le ha pasado, ¿verdad? Bien,
Entrando en materia, la cicatrización lleva 3 fases. Miren ustedes, un proceso de fase inflamatoria que evidentemente cuando ustedes tienen una herida, vamos a hablar de los 2 tipos de herida. Una herida provocada por algún traumatismo, algún corte, alguna cuestión involuntaria que ustedes hayan tenido, cualquiera que sea, o una cicatriz provocada por una cirugía que se haya realizado, que son 2 cosas muy diferentes. En cualquiera de los 2, ustedes van a darse cuenta que la primera parte que tiene una cicatriz en este sentido es inflamarse. El lugar donde está abierto, donde está la herida, ese lugar se inflama. De tal manera de que cuando se sutura, se suture o no se suture, la primera fase que va a tener esa herida será la fase inflamatoria. ¿Por qué quiere decir esto? Porque la fase de la cicatrización empieza por allí. Se inflama primero el tejido, provocando una serie de convergencia de elementos celulares internos que están inflamados productos del corte y que eso le ha provocado un sangrado, una fase probablemente de contaminación, etcétera, como ustedes quieran verlo, ¿no? O la misma injuria en el momento de hacer una cirugía. El corte va a provocar una inflamación en la zona operada. Entonces, la primera fase de la cicatrización es la fase inflamatoria. La segunda, que ya baja la inflamatoria, empieza lo que se llama la fase de proliferación. Aquí, como dice su nombre, van a proliferar, van a conjuntivar una serie de elementos como el colágeno, la fibra conectivo, el tejido fibroconectivo. Ya van a ver ustedes la serie de cosas que van allí a, digamos que a mezclarse, ¿no? Es como haciendo una comparación grosera, es como que ustedes estuvieran preparando un ripio, no sé, una carga con cemento, ¿no? Y tengan que revolver todo eso primero para poder hacer una mezcla, ¿verdad? Entonces tienen piedra, tienen arena y tienen el cemento. La fase de proliferación es cuando usted revuelve todo eso para provocar un relleno en la cicatriz. Y por último, la fase de maduración o remodelación, como su nombre lo indica, es aquella donde realmente la cicatriz va a dejar lo mínimo de cicatriz en el lugar del cuerpo para evitar malas cicatrizaciones, ¿verdad? La mejor maduración que puede tener para la remodelación del cuerpo que ha sido agredido mediante una herida. La fase inflamatoria. Pues bien, esto ocurre desde la herida, es decir, desde el momento en que hay la injuria en el cuerpo y más o menos dura 3 o 4 días. Incluye obviamente la hemostasia de la hemorragia por la llegada de plaquetas, formación del trombo. Ustedes ya tienen que haber conocido esto de la cascada sanguínea, ¿no? De la coagulación. De la coagulación, correcto, ¿no? Donde se forma el trombo, producto de acumulación de fibrina, se activan una serie de factores de coagulación y todo eso se va a conjugar en el hecho de la herida, ¿no? Todo este proceso se conoce como la fase reactiva, es decir, que está entre 3 o 4 días después de la herida. Esto es una respuesta del tejido que lucha, es decir, ese tejido que ha sido agredido lucha por evitar que se dañe más él mismo, es decir, el cuerpo se autodefiende. Y todo esto se produce justamente para que el resto del cuerpo no se dañe más. Es decir, el tejido lucha para conservarse y no siga dándose, como por ejemplo impidiendo la necrosis, evitar gérmenes, procurar el cierre. Y uno trata en lo posible de, mediante esta fase reactiva, aprovechar las primeras horas de la herida para procurar el cierre primario de la herida lo más rápido posible y darle una mejor evolución a la cicatrización. Si queremos ver la fase inflamatoria, esta es una de las imágenes. Miren ustedes, esa parte obviamente que es un esquema didáctico para que ustedes se den cuenta. Miren abajo la serie de elementos figurados que están trabajando en la epidermis. Ahí donde ustedes ven esa parte lila es donde ha ocurrido la herida.
Y miren ustedes, ahí hay coágulos, ahí hay plaquetas, neutrófilos, macrófagos, fibrina, etc. Es decir, una serie de elementos que se van a conjugar ahí arriba. Y que en las fases posteriores, evidentemente que se van a conjugar entre todas ellas para realizar una buena cicatriz. Miren ustedes que esos mismos elementos se encuentran en la parte inferior de la dermis, pero ellos proliferan hacia el lado dañado, ¿no? Ellos proliferan hacia arriba para arreglar ese proceso que está provocado allí, hacia la epidermis, ¿no es cierto? De tal manera de que ese proceso y esa reacción provoca una inflamación. Entonces, este es el proceso inflamatorio y ustedes pueden observar, ¿sí?, lo que está ocurriendo dentro de esa herida, ¿verdad? La fase proliferativa. En esta fase es donde se va a reepiteliar el epitelio de los tejidos, ¿sí? Que siempre tengan en cuenta que van desde los bordes de la herida hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que la herida siempre se epitelia desde el borde. No empieza desde el centro, sino desde los bordes. Recuerden bien ese detalle, ¿no? Por eso que ustedes pueden observar que los bordes en una herida a veces se hacen fibrosos, se vuelven duros. ¿Por qué razón? Cuando usted no ha pegado los bordes, ¿no? Porque el epitelio comienza a formarse allí, se comienza a reepiteliar, ¿sí?, desde los bordes hacia el centro de la herida. Si es una quemadura o una abrasión superficial, es decir, una quemadura superficial, siempre los restos de los folículos pilosebáceos van a ser el punto de arranque, desde los restos de los folículos pilosebáceos. La angiogénesis, ¿qué significa la angiogénesis? La formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿sí?, ocurre en esta fase proliferativa. ¿Qué quiere decir? Después del cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo día, aquí se está formando nuevos vasos sanguíneos que se perdieron en la herida de ese paciente. Por lo tanto, la nueva formación de estos vasos se van a realizar justamente en el lecho de la herida. Miren ustedes qué importante que es esta fase proliferativa, ¿no? Es decir, una herida no tiene una cicatrización porque le da la gana. No, hay fases para que se vaya cerrando una herida, ¿no es cierto? Y aquí nosotros ya la podemos ver. Y miren ustedes, traten de ver cómo arranca desde abajo donde dice colágeno, ¿no? La granulación. Miren cómo ya se va organizando el tejido y se está formando un tejido nuevo. Miren ustedes, ¿no es cierto? Se está formando y ese tejido es el que va saliendo a la superficie para darle mayor volumen y fuerza como una base, ¿verdad?, a la parte superior, ¿sí? Entonces, esta fase proliferativa es prácticamente una fase organizativa que ayuda a que la piel comience a nuevamente formar, aunque ya con un tejido nuevo, probablemente no funcionante, una cicatriz que va a dejar en ese sector. Y la fase de maduración o de remodelación de la cicatriz. Esta es la tercera fase y miren ustedes hasta qué tiempo puede durar. Hasta 2 años. Porque hay pieles o heridas que evidentemente sufren mucha agresión, dependiendo evidentemente del trauma, ¿no? Se produce la maduración o la remodelación de la cicatriz. Esta se caracteriza por el depósito de colágeno en la herida. Recuerden siempre que la piel, cuando se pierde o se traumatiza, solamente se recupera del 70 al 90%, pero nunca llegará al 100% luego de ocurrido algún tipo de agresión ante la piel. De tal manera que miren, en esta fase de maduración, aquí es donde interviene el famoso colágeno, ¿verdad? El famoso colágeno. Y aquí lo podemos ver ya en un esquema de los pasos de la cicatrización. Miren ustedes,
desde arriba hacia abajo los pasos que va siguiendo, ¿no es cierto? Primeramente, la agresión, el bleeding, la agresión que tiene esa piel, ¿verdad? Y en la primera fase, el segundo escalón que ustedes lo ven ahí, tenemos la fase inflamatoria, ¿sí? La fase inflamatoria que está muy activada. Miren ustedes la serie de fibroblastos, macrófagos en la parte inferior, ¿sí? Y miren ustedes cómo el tejido agredido ha tocado los vasos sanguíneos. Miren lo que está pegado al vaso sanguíneo, que es blood vessel, que dice ahí, ¿no? El blood vessel que dice abajo, ese es el vaso sanguíneo, por eso es que hay sangrado. Hay sangrado. De tal manera de que miren ustedes dónde está la cicatriz. Y ya en la proliferativa, miren ustedes cómo ha subido la cicatriz y ya no está tocando el vaso sanguíneo, ¿no? Han proliferado, ¿sí? Miren, ya se va formando tejido graso, los fibroblastos, la proliferación, el tejido subcutáneo, ¿sí? Y por último, la última fase, casi desaparecida, esa herida o ese surco allí, ¿sí? Que es el proceso de remodelación de la piel, ¿sí? Recordar que la parte superior de la piel es la que queda con la cicatriz. Todos estos pasos son para la nueva formación de abajo hacia arriba de la herida, cualquiera que sea la herida, ¿no? Y por último, la remodelación de esa agresión a la piel. Entonces tenemos tipos de cicatrización. Entre los tipos de cicatrización ya vamos a ir viendo paulatinamente. La primera intención se dará en heridas limpias, no contaminadas. ¿Qué se denomina primera intención? Esta se dice que es cuando ocurre en los primeros momentos, en las primeras horas después de la herida. Entonces, esta herida de primera intención, ¿por qué se llama de primera intención? Porque ocurre solamente en aquellas heridas limpias. Es decir, una herida que usted provoque cuando va a operar un apéndice o una hernia o algún tipo de cirugía que no esté contaminada. Usted prepara al paciente, lo hace una asepsia muy buena, una antisepsia correspondiente y usted va a incidir con un bisturí muy aséptico, todo usted muy cubierto, con guantes muy limpios. Eso es una herida limpia, no contaminada, en donde usted puede aproximar bien los bordes de manera muy estable, muy segura y muy definitiva, con una sutura precisa y rápida y no complicada, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque estas heridas de primera intención, que son limpias, no contaminadas, son las heridas que generalmente se producen cuando usted va a operar a alguien programado. Porque el paciente, aparte de que viene bañado, viene limpio, entre comillas, y usted viene y lo acaba de limpiar más, y lo acaba de cubrir, le pone campos estériles, etcétera, etcétera, y todo muy limpio, y por ahí pulcro, y patatán, patatán, patatán. Pero en cambio, la mayor parte de las heridas vienen de afuera, pues. Si no te cortaste con el cuchillo, te cortaste con el vidrio, si te quebró el vaso, te quebró el parabrisas, te prensaste el dedo, te estabas con un playo, te cortaste con el playo, te hincaste con el clavo. Todas estas cosas están al aire, a la intemperie. Sí, o te cortaron, o te rayaron con una tijera, con una botella, con un vidrio, con una piedra, con lo que tú quieras. Un simple piedrazo en la cabeza te provocó una herida en la cabeza, ya no es una herida limpia, porque fue hecha con un proyectil de piedra. Si te rasgaste con un clavo, por mucho que el clavo no esté oxidado ni nada, es un clavo que estuvo cogiendo la persona, otra persona, y estuvo rodando de lugar en lugar. Ay, me corté la mano con una taza, pero estaba limpia, doctor. Dije, no importa que haya estado limpia, eso ya no es una herida limpia. Eso ya estuvo a la intemperie, etcétera, ¿no? Por lo tanto, generalmente estamos hablando de la primera intención, aquellas que se producen, obviamente, en una intervención quirúrgica no contaminada, sino programada, en donde usted puede hacer todo este tipo de suturas rápidas, no complicadas, de primera intención, ¿verdad? Con bordes muy limpios,
Y evidentemente que esto requiere una pequeña formación de tejido nuevo, porque usted no la ha agredido a esa piel de manera traumática. Usted la ha herido de una manera muy sutil, con el corte de un bisturí, muy didáctico, muy técnico, de tal manera de que el cierre también debería ser de la misma manera. No ocurre así en todos los casos, porque también la piel se infecta después de una cirugía y no es producto de la contaminación del paciente ni del médico, sino del hospital. Cuando ya hay hospitales que no están muy limpios o ya tienen años de servicio, los quirófanos guardan bacterias, ¿no es cierto? Por eso es que ahora se ponen cajas de Petri con cultivos para muchas bacterias en los quirófanos para ver qué tipo de bacteria nosocomial hay en los quirófanos. Esto ocurre generalmente cada 2 meses. Bueno, en nuestro hospital por lo menos hacen eso, ¿verdad? Ponen a cada momento las cajas de Petri para ver qué tipo de bacteria hay en algún quirófano y las ponen en todos los quirófanos para determinar si aparece una bacteria cultivada allí en esa cajita. Por lo tanto, si sale o aparece en la cajita, ¿qué es lo que va a pasar? Se cierra ese quirófano, se hacen las medidas antisépticas y evidentemente que no se puede operar en ese quirófano, ¿no? Hasta que no esté completamente aséptico. Se requiere evidentemente una formación de tejido nuevo, una pequeña formación de tejido nuevo en estos casos, y la cicatriz es evidentemente más estética, ¿no? Estética porque usted mismo la incide y usted mismo sabe cómo va a quedar probablemente después. Entonces usted trata de hacer una herida generalmente pensando en el paciente, que no vaya a tener lo que hablamos en la primera parte, ese trauma de tener una cicatriz horrible, ¿verdad? Por lo tanto, siempre cuando nosotros operamos nos damos cuenta de cuál es la mejor forma de incidir para poder dejar una cicatriz más estética. Ese es el principio básico, ¿no? Y aquí tienen ustedes, a manera de esquema, la primera intención. ¿Cuál es la primera intención? Miren ustedes, un corte fijo, un corte probablemente con un bisturí muy fino, de bordes muy determinados, cortes muy limpios, donde usted con un simple punto arriba en la piel cierra todo, porque el proceso de epitelización no se ha dañado y la reparación del tejido conjuntivo no ha sufrido daño, porque es una herida que usted la hizo y sabe cómo hacerla. Correcto. Entonces, vamos a ver la diferencia en lo que ocurre, por ejemplo, en la segunda intención. Estas son heridas quirúrgicas que se dejan abiertas para que cicatricen solas con el crecimiento del tejido nuevo. ¿En qué tipo de ocurre? Ocurre generalmente en tejidos que están infectados. A ver, pongamos un ejemplo. Se cortó el pie por estar en la playa y se cortó ¿con qué? A ver, no, con una concha. ¿Será con una concha? Una botella de vidrio. Con una botella. Hablemos de una botella que dejan botados ahí los bebedores de las playas, ¿no es cierto? Dañando y contaminando la playa. Dejan una botella por ahí quebrada, se emborracharon, la quebraron, quedaron 2 vidrios, viene al otro día Génesis, se va a la playa, sin zapatos, va con el novio, cogido de la mano, corriendo en la arena y ¡plum! Pisó. ¿Qué pasó allí? Se hizo una tremenda herida en el pie con un vidrio que quedó de la botella. ¿Verdad? Eso definitivamente no lo van a cerrar, porque eso se va a infectar y a veces ya vienen infectados. Entonces, ¿qué otra cosa? Heridas generalmente de segunda intención, es decir, aquellas que no se cierran con puntos. Eso significa segunda intención. Segunda intención es curar la herida todos los días, curar la herida, ponerle ciertas sustancias como pastas de granulación, tejidos de granulación, materiales que ayudan a granular nuevamente piel nueva, pero no la cierran con puntos, la tienen abierta ahí todos los días. Hoy por hoy nos ayudamos mucho, por ejemplo, con el uso de la panela. Utilizamos mucha panela
para cerrar estas heridas por segunda intención. ¿Por qué? Porque son heridas que se infectaron en su momento, o que viene, por ejemplo, una mordida de perro. ¿Qué te parece? Una mordida de perro generalmente no la vas a poder suturar. Tienes que dejarla abierta y la gente te dice, pero cósate esa mordida por el perro, por favor. No, porque recordar siempre que el diente humano o de algún ser vivo, ojo, el diente de cualquier ser vivo es el más contaminado del mundo. Y entre ellos, evidentemente, uno porque se lava la boca, pero no deja de ser contaminado, pues, si hay millones de bacterias en la boca. Imagínense los perros que no se lavan la boca y que comen de todo. Esa herida no se va a poder cerrar. Eso hay principios básicos en eso, ¿verdad? Y así por el estilo. Heridas que tienen pus, heridas que están necrosadas, heridas que están feas. No se pueden cerrar. Esas se van a cerrar por segunda intención, ¿verdad? En lugar de cerrarlas de una manera habitual con puntos u otros métodos, no se pueden cerrar con puntos. ¿Sí? Sus bordes están separados. Hasta una reparación espontánea, cuando ya el tejido mismo se ayude a cerrarse por sí solo, con la ayuda de la panela, con la curación todos los días, evitando y limpiando y lavándola, para que salgan las infecciones que tiene. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esto hace que la cicatrización en este tipo de cicatrización de segunda intención sea muy lenta. Claro, muy lenta, porque si la que tú haces por primera intención te va a durar, vamos a suponer, 8 días y ya está cerrada y te sacan los puntos a los 8 días, esta ni a los 15 días todavía la tiene cerrada por segunda intención. De tal manera de que la cicatrización obviamente va a ser muy lenta. Y si se dan cuenta ustedes, más o menos eso es lo que quiere decir el esquema, ¿no? Miren ustedes, hay una gran pérdida, no, los bordes están irregulares, miren, ahí no se puede pegar una piel con la otra. Entonces esta se va rellenando, miren, por los bordes, miren. Primero se va rellenando por los bordes, de ahí va al fondo, y esto se va desde abajo hacia arriba. O sea que es una situación completamente lenta. El tejido se va granulando despacito, 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 se va cerrando de abajo hacia arriba y de los bordes hacia el centro, de tal manera de que esto demora en curarse y va a dejar evidentemente que una cicatriz bastante mal, cabe el término, ¿no? Pero bueno, no quiero redundar, pero mal cicatrizada. Definitivamente que va a ser mal cicatrizada. Porque miren ustedes el tejido conectivo que se va a necesitar para llenar ese defecto tan grande que está en medio. Y tenemos la de tercera intención. Esta fase implica la acción del cirujano. O sea que hay que meter las manos. ¿Por qué? Porque en la cual usted manipula tejidos contaminados o dañados por cualquier cosa, necrosis, infectados, y tiene que cortarlos, pues. Ay, se quemó o se lesionó. Mira, esto está negro, ya está verde. Córtelo, córtelo. ¿Y para qué hace esto? Para después tener que aproximar los tejidos que quedaron de piel abierta y esperar el cierre por sí solo. ¿Sí? Se llama también cierre diferido. ¿Sí? Que es que usted tiene que cortar parte del tejido. El otro venía infectado. Este de tercera intención es aquel que usted mismo lo tiene que cortar. Por ejemplo, en los pies diabéticos. Un pie diabético, usted está todos los días que lo corta y cuando se da cuenta ya ve el hueso y sigue cortando y sigue cortando y sigue cortando. Evidentemente que usted trata en lo posible, ¿sí?, de cortar el tejido malo y tratar de aproximar los tejidos que están bien, ¿sí?, dejando la otra parte, la piel abierta para ver si se cierra por tercera intención. O sea, hay cosas que tienen evidentemente su manera de ser, ¿verdad? Y aquí ustedes la pueden ver, la tercera intención, es decir, ustedes mismos miren con bordes irregulares, parecería que fuera como el de la segunda intención, pero no es así, en donde usted, por ejemplo, miren, tiene que esa parte que la ven ustedes con los puntitos entrecortados en la segunda imagen de la derecha, ese es todo lo que tienen que sacar. Y de allí tienen que aproximar desde abajo,
sacando todo lo malo y aproximar desde abajo. O sea, ya no la dejan por segunda intención, sino que ustedes mismos vienen cosiendo desde abajo, después de haber hecho toda la exéresis de esa parte dañada, de la necrosis. Ustedes tienen que ir desde abajo hasta arriba cerrando. De tal manera de que miren ustedes, obviamente hay muchas cosas que conocer en lo que corresponde a los factores de cicatrización. El tejido de granulación útil, siempre cuando ustedes vean un tejido de coloración rosácea, rosada si le quieren poner, un tejido que no sangra con facilidad, de superficie lisa, sin prominencias, sin mal olor, sin secreciones, cubiertas de fibrina, sin irritación. Es decir, ese es un tejido de granulación útil. ¿Sí? Es decir, el tejido tiene que tener estas características para que sea útil, para que usted pueda pegarlo con el otro. Usted no va a coger un tejido que no sangra, que sangra y sangra y sangra. No, pues. O aquello que tiene una bola, y esta bola me pegará con la piel de acá. O si le ven algún tipo de secreción babosa en medio del tejido, esto como que no me va a pegar esto de aquí. O simplemente está necrosada, o verde, o de otro color. ¿Sí? Usted dice, me dañará el otro tejido. Claro, tienen que evitar podrir la manzana, el resto de la manzana, pues. O sea, tienen que buscar siempre un tejido que les dé seguridad en que va primero a granular y que les va a dar una cicatriz muy, muy estética. Estos elementos que ustedes ven ahí en la diapositiva, que se denominan los miofibroblastos, son células de tejido conectivo que desempeñan el papel importantísimo durante la primera fase de la cicatrización, que es la inflamación. ¿Sí? La reparación, la cicatrización y la regeneración de los tejidos en los diferentes órganos tiene que ver con estos elementos que se denominan los miofibroblastos. Es decir, elementos figurados necesarios para la reparación de una herida en formar y regenerar una cicatriz. Los miofibroblastos, al igual que los colágenos, ¿no? Como habíamos hablado hace un momento. Recordar siempre que el colágeno es un elemento que lo tenemos en el cuerpo, pero solamente lo tenemos de forma necesaria para nuestro cuerpo que no está agredido. Pero cuando hay una agresión, evidentemente se activa el colágeno para su reparación, pero con los años y el tiempo se va perdiendo colágeno. La piel comienza a ablandarse, la piel comienza a estirarse, la piel comienza a arrugarse, de tal manera de que el colágeno es el que le da esa tersura. Escucharon la primera parte, ¿no? La suavidad, que todavía, como dijo el señor Guamán, muchas chicas lo tienen virgen. Sin embargo, las personas adultas ya necesitan de colágeno. Pues bien, los factores que afectan la cicatrización, evidentemente, miren ustedes, hay factores locales como factores sistémicos. Los factores sistémicos, la edad, la malnutrición, no es la nutrición, sino la malnutrición. Y cuando hablamos de malnutrición, no estamos hablando de desnutridos solamente, sino que también estamos hablando de obesos. Miren ustedes que hoy por hoy, a ver, les voy a contar una infidencia, aunque esto sigue en grabación, pero igual. Les voy a contar una infidencia. Yo sí que tengo suerte para operar gorditos y gorditas. Casi la mayor parte de mis emergencias me llaman y cuando ya entro el paciente, ay, me llega otra gordito más, otra gordita más. Y cuando llego al quirófano, todo el personal de enfermería me dice, ay, doctor, llegaron sus gorditos aquí. Entonces soy campeón para los gorditos. Pero yo ya conozco, y esta es la experiencia que a mí me ayuda a alimentarla todos los días, de que, por ejemplo, de estos niños gorditos o de las personas gorditas operadas, generalmente un 30%, ojo, un 30% hacen un absceso de pared. ¿Qué significa? Que se llena de pus la pared. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tienen gran cantidad
de tejido celular subcutáneo, grasa. Y esa grasa se contamina muy fácil con los guantes, con la sangre, con la parte interna, y para cicatrizar deja espacios dentro. No se pega muy bien, no se pega dentro muy bien con la otra pared. ¿Y qué provoca? Evidentemente provoca que queden espacios dentro del tejido, así como ustedes ven en las manos, ahí un espacio, y allí comienzan a proliferar bacterias que luego se hacen un absceso grande y salen a través de la piel. Entonces forman lo que se llama un absceso de pared. Un flaco o una niña flaca no provoca eso, porque no hay tanto tejido celular subcutáneo que vaya a tener que pegar o que juntar. Por lo tanto, no hacen este secuestro de accesos. Los gorditos, sí. Entonces, es muy complicado este tipo de nutrición, sea por exceso o sea por déficit, para afectar una cicatrización. Los traumatismos. Cuando una piel está traumatizada y usted tiene que irla a suturar, ojo, tenga cuenta que si esa piel está traumatizada con hematoma, no es prudente cerrarla. Se le va a podrir, se le va a necrosar, porque está traumatizada. Entonces los traumatismos afectan la cicatrización. Las enfermedades metabólicas, ustedes ya conocen, el diabético por tener muy poca insulina, mucha cantidad de glucosa, hace que no pegue la cicatriz, la sutura, no se pegan los tejidos. Algunas personas que tienen inmunosupresión, son inmunodeprimidos, personas como que toman inmunoestimulantes porque son inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, o aquellos que fuman. El tabaco tiene muy mala cicatrización, las personas que consumen tabaco, el tejido con enfermedades de la piel como tejido conectivo, etcétera, ¿no? Personas con psoriasis, por ejemplo, usted va a hacer una con psoriasis, el mismo proceso de la psoriasis impide que la cicatrización vaya a ser buena en este tipo de pacientes, ¿no? Es una pena. Y los factores locales como las lesiones mecánicas, en las infecciones, las inflamaciones, las fracturas principalmente expuestas, hacen que haya una cicatrización completamente mala en este tipo de pacientes, ¿no? La isquemia, obvio, la isquemia, la isquemia que nos lleva a la necrosis del tejido, la mala circulación, agentes tópicos, que por ejemplo que tenga una herida y se haya quemado aparte de eso con algún agente corrosivo, ¿sí? Cuerpos extraños que estén metidos allá adentro. Hace como más o menos un mes tuve la oportunidad de operar a un señor que tenía una lesión encima de la mano, aquí, en esta parte de la mano, ¿no? Esta es la mano, aquí encima de la mano, tenía una prolongación y una ¿cómo les llamo? Y una abertura muy pequeñita que no se le curaba nunca. Entonces, había consultado, eso le ocurrió hace 2 años después de un accidente que tuvo en Quito. Y bueno, por ahí alguien le recomendó, le dijo, mire, hable con el doctor, y bueno, me lo llevaron. Le digo yo, señor, ¿y usted tuvo algún tipo? Le digo, ¿por qué no se le sienta? Le digo, yo le siento algo aquí. No, ya me he puesto un poco de cremas y no sé. ¿Usted tuvo algún accidente que sí, se me quebró el parabrisas? ¿No será un pedazo de vidrio que tiene ahí adentro? No sé. Bueno, me gustaría explorarlo, pero... Bueno, haga lo que usted crea. Bueno, no les alargo el asunto, le puse anestesia, le puse algo antiséptico, le hice una herida más o menos importante abriéndole el cráter pequeñito ese que tenía y me encontré con la novedad de que adentro había un pedazo de parabrisas que se había quedado incrustado en la mano del paciente. Nunca se le iba a curar, le sacamos eso, tuve la oportunidad de verlo hace como 1 semana y media, donde se le ha cicatrizado por completo todo. Evidentemente que tuve que cortarle los bordes de ese cráter pequeñito que tenía, de esa abertura que estaba expuesta, porque eso no me iba a pegar nunca. Tuve que debridarlo, sacarlo y coger piel nueva para poderle hacer el cierre al señor. Se le curó completamente, ¿no? Y así por el estilo. Tuve también hace unas 3 semanas la presencia de una señora que tenía un huequito en el brazo
y el marido me llamó y me dijo, doctor, algo le está saliendo a mi esposa por un huequito ahí en el brazo y eso como que sopla de adentro para afuera. Le digo, ¿en serio? Bueno, tráigamela. Uy, le digo, estos son larvas de mosca, ¿no? Larvas de mosca de campo. Y bueno, ¿qué es lo que hice? Metí una solución de Creso, una solución que se utiliza para esto. Le metimos con mucho cuidado, combinada con agua oxigenada, y comenzaron a salir los gusanos de adentro del brazo de la señora. Adentro tenían una cueva y comenzaron a salir, ¿no? Hasta que no salieron todos, lo que tuve que hacer es abrir un poco más la herida por donde salían, ¿no? Tenía yo que esperar que salgan la mayoría y salieron, y hice un lavado de la señora y tuve que cerrarle por segunda intención ese huequito, ¿no es cierto? Y bueno, como ustedes pueden ver, hay muchos factores que pueden impedir la cicatrización de una herida, ¿verdad? Y los tipos de cicatrices, evidentemente tenemos cicatrices normales. Miren ustedes, ¿cuáles son las normales? Aunque algunas personas no la consideran normal, y yo tampoco, por si acaso, ¿no? Dice, cicatriz normal. No, esta es una cicatriz normal. No, nada que tenga que ver con cicatriz ya es normal. O te la provocaste por algo, o te la tuviste que hacer. Las mujeres la van a tener obligadamente para después de su cesárea. Y si no es la cesárea, es en su ligadura, pero van a tener una cicatriz. Que le dicen normal. No, pero no es normal. Es una cicatriz que la van a tener que tener, pero es una cicatriz que ya quedó en mí. Mire cómo está, dice, mire, esta fue la cicatriz de mi cesárea. Y por ahí la andan enseñando, ¿no es cierto? Pero no es una cicatriz normal. De tal manera de que, miren ustedes, algunas personas no consideran que esto sea normal, pero se establece que son aquellas que han regenerado de una manera muy buena y han dejado una mínima huella, que no les causa ni dolor, ni dificultad funcional, no les provoca nada, no están enrojecidas, no hay elevación, no hay retracción, no hay depresión, no hay adherencia. Es decir, está casi que como era la piel de la persona, ¿no es cierto? Poco cambio en la coloración, pero no deja de ser una cicatriz. Esa, por ejemplo, es una cicatriz que más o menos guarda relación, muy bonita, aunque le han hecho, me da la impresión de que es la mano de una mujer, y es en la pierna, en el muslo lateral, pero igual le han hecho una sutura con hilos que parece cierre. Yo lo ahorco al que le hizo eso, porque la ha dejado bonita, pero debieron de haberle hecho un intradérmico sin puntos como rieles de tren, ¿no es cierto? Como cierre, totalmente feísimo. Hubiera quedado mejor como un hilito haciéndole un intradérmico. Pero ya está, ya no se puede cambiar esa cicatriz allí. Pero aparentemente es una cicatriz de esas que se denominan normal. Miren ustedes en la parte de abajo, otra, se nota que es una pierna de mujer, aunque ahora no se sabe, ¿no? Pero por lo menos vemos que la tersura por lo menos puede ser de una mujer. Y miren ustedes, la herida tiene una coloración más blanquecina, que no es otra cosa que el tejido conectivo que se ha localizado ahí, pero muy estética. Muy estética, a pesar de que también tiene los rieles ese de tren como en la otra anterior, pero igual dejan muy buena impresión de que han sido suturadas de mejor manera, ¿no? Ojalá uno de ustedes se haga muy hábil en coser a los pacientes y los manden allá, porque esos pacientes se van a recordar de ustedes toda la vida, o porque los cosieron bien o porque los cosieron pésimo. Recuerden eso, pero se van a recordar de ustedes. Y dice, esta cicatriz me la hizo la doctora Jocelyn. Sí que sabe coser lindo. Dice. Pero en cambio esta de acá me la hizo el doctor Castillo. Qué barbaridad, feísima esa cicatriz. Más o menos como para que ustedes me entiendan, ¿no? Y así es, pues, ¿no? Los tipos de cicatrices queloides. Miren, chicos, yo voy a darles hasta aquí, hasta los queloides, para que vean entre lo normal y lo anterior, porque tengo una reunión ahorita a las 8. Ya se me pasó la hora, pero ahorita cojo mi carro y tengo que irme obligadamente. Es una reunión de médicos obligadísima. Y yo creo que el día miércoles continuamos, evidentemente, con lo que vamos a hacer, porque el día miércoles terminamos esto de cicatrización. Ahí sí les puedo asegurar, ¿no? Pero por lo menos la queloide, que son cicatrices engrosadas, fibrosas, alargadas, hinchadas,
generalmente roja, que usted la aplasta y duele, provocado por el crecimiento exagerado de tejido cicatrizal conectivo. ¿No es cierto? Puede provocar dolor cuando usted lo contacta, o ardor. Usted la soba y le dice, ay, no me sobe la herida, dice, porque me arde, me molesta, me pica. Este tipo de cicatrices queloides es exclusiva, sí, pero no quiere decir que no lo provoque en otro tipo de raza, pero en la raza negra, sí, con un gran porcentaje de herencia, ¿no es cierto? Es una de las pieles donde más se provoca este tipo de cicatrices queloides, la raza negra. Esto no quiere decir que en los blancos no ocurra, ¿eh? En los blancos ocurre bastantísimo. Y es más, a mí me ha tocado, por ejemplo, sacar heridas que ya vienen queloides, porque me ha tocado operar en el mismo sitio a otra persona, por otra cirugía, y hemos tenido que entrar por la misma herida. Entonces sacamos ese queloide y después le tratamos de arreglar esa herida con una nueva sutura, ¿sí? Pueden recidivar. Luego de que usted las retira, puede recidivar. Y pueden empezar a partir otra vez a partir de la tercera o cuarta semana del procedimiento quirúrgico. Recordar siempre que estos de tejidos queloides son tejidos herenciales. Se heredan. Es decir, familiarmente se heredan. O sea, papá tuvo queloide, hijo queloide, nieto queloide, tataranieto queloide, bisnieto queloide, y así por el estilo, ¿no? O sea, eso se va por toda la generación regando este tipo de tejidos. Miren ustedes, ahí las pueden ver. Feas, horribles, tortuosas, grandes, que no depende del cirujano. A veces puede depender de la sutura que usted utilice o de la sutura que usted mal utilice. Pero en general, eso es una reacción inflamatoria de miofibroblastos exagerados de tejido conectivo en la herida que se ha provocado. Entonces es una condición netamente del cuerpo de la persona, que a veces se puede conjugar con el mal uso de los hilos y la mala técnica, etcétera. Sí, pero el 80% va a depender mucho de la piel de la persona. Existen muchas cosas que se aplican ahora ahí en esos sitios y que cuando a ustedes en este momento no les interesa saberlo, pero cuando estén internados o ya en residencia lo van a saber, o sea, es muy pronto, lo van a saber porque van a tener que reparar. Y a ningún cirujano le gusta que les dejen ese tipo de cicatrices. Entonces, cuando haya eso, ustedes van a tener que ver que cuando un cirujano va a operar en este mismo sitio, miren que tiene que ver mucho con cesárea. Y a veces, la que están en la parte de abajo, las dos que están en la parte de abajo, ¿quién quiere tener ese tipo de cicatrices? Lo más probable es que le diga, doctor, sáqueme esto de aquí. Ya no quiero esto. Entonces, para sacar eso, ustedes tienen que tomar ya previsiones para que no vuelva a ocurrir nuevamente a la quinta o sexta semana otro queloide de los mismos. Pero tienen que adelantarle al paciente de que este tipo de cicatrización puede volverle a salir. Es más, hay un gran porcentaje de que vuelva a salir. Tienen que asegurarse de decirles eso. No es que le van a quitar eso de por vida o algo por el tipo. No. Ok, bueno, nos vamos a quedar en el queloide. Mañana vamos a seguir con las hipertróficas y otra serie de tejidos. Por favor, quiero que me dispensen el día de hoy por esta situación. El día miércoles, perdón, continuaremos con lo mismo. Mil disculpas, yo siempre me jacto de querer terminar por lo menos el capítulo completo o por lo menos hasta llegar a un pero de verdad que me urge esta reunión con los médicos. Así que les pido nuevamente mil disculpas y el agradecimiento por estar presentes el día de hoy. Les agradezco, cuídense mucho, que pasen buenas noches. Nos vemos. Doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.